que a veces hay personas con las que es difícil reconciliar. Hola chicos, chicas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta primer sesión del módulo 3. Ya estamos prácticamente a mitad de camino, o ya muy cerca de la mitad del camino de nuestra UCA. Pues en primer lugar, agradecerles por su amplia participación, tanto en los foros, bueno, sí, en los foros de primer y segundo módulo, y en la tarea auténtica. Mucho trabajo para mí, porque todos han entregado, la mayoría ha entregado dentro del tiempo, ¿no? Entonces, felicitarlos por esa parte, porque sí hay otros grupos donde la participación es mucho más baja. Entonces, felicitarlos por esta parte, pero pues también comentarles las fallas recurrentes que siguen habiendo tanto en foros como en sus tareas auténticas. Pues son situaciones que ya les había comentado desde el primer módulo, que son, en primer lugar, la falta de rigurosidad en las fuentes, o en este caso el nombre más propio son referencias. Entonces también aquellos que me ponen fuentes bibliográficas, pongan referencias. El nombre correcto son referencias. Pueden ponernos como referencias, o algunos ponen referencias bibliográficas, está bien, pero la palabra es referencias, no son fuentes, no es bibliografía, son referencias. ¿Sale? Eso es en lo que nos solicita APA, que así se les nombra. Bueno, así se llaman dentro del sistema APA de citación. En primer lugar, entonces, es las fuentes. Me siguen poniendo fuentes, no es que sean no válidas, pero no son 100% confiables. ¿A qué me refiero? Me ponen, por ejemplo, me citan artículos de páginas que se dedican a vender cursos, páginas que se dedican a asesorías, consultorías de psicología, de cursos de pedagogía, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Bueno, ponen una página en el cual ponen cosas interesantes sobre su tema de que hablan psicología, educación, todo esto, ¿no? Y ustedes la encuentran y dicen, ah, pues está muy bien esa información, la voy a retomar y la voy a citar. Y sí está, normalmente la información que encuentran en este tipo de lugares es correcta, está bien. Sin embargo, no tiene la rigurosidad académica para ser citada. ¿Cómo saben, cómo pueden saber ustedes que es una fuente es confiable? Bueno, en primer lugar, si es un libro, ahí está, un libro está aceptado. Si es un artículo de internet, que tenga por lo menos dos características. El tercero es opcional, pero es recomendable. Las dos características que son indispensables son que esté citada y esté referenciada. O sea, lo mismo que yo les pido a ustedes en sus trabajos, ustedes deben ser rigurosos en buscar en ese tipo de documentos que tengan citas y referencias. Lo que yo se los pido, ustedes pídanlo. Digo, no es una persona, es un documento, pero busquen documentos que tengan esas características, citas y referencias. Y eso me lleva al siguiente problema, que no me están citando y no me están referenciando. A veces me ponen ninguna, simplemente ahí el texto, y la otra es que me están poniendo únicamente referencias. ¿Qué son las referencias? La información que viene hasta abajo. Pero no me sirve absolutamente nada esas fuentes, 2, 3, 5, 10 fuentes, porque me ponen luego un buen, si no tienen citas.
O sea, no sé para qué, en qué momento utilizaste este documento, este libro, este archivo, no sé en dónde, en todo tu trabajo, en dónde lo ocupaste. Entonces ahí viene el trabajo de las citas, ¿sí? Si yo voy leyendo en tu trabajo, este lo dijo Aristóteles, me voy al libro Aristóteles, ahí está. Y me lleva al siguiente problema. No están poniendo links, no estoy hablando de todos, obviamente, yo sé que algunos sí lo están poniendo, ¿sí? No están los links. Entonces quiero revisar el documento, no está el link, simplemente está el nombre. A veces bien puesto en formato APA, a veces empiezan ustedes con el nombre del documento, el nombre del autor lo dejan al final, o sea, a veces lo revuelven. En el mejor de los casos viene en el formato que es adecuado, pero no viene el link. Entonces igual no sirve, porque no me permite revisar la fuente, ¿sí? Entonces esto me lleva a reorganizar. Entonces necesitamos citas y referencias en sus referencias. O sea, los documentos que ustedes revisan que van a tomar como base, citas y referencias. Después, citas y referencias en su trabajo. Después sus referencias deben tener el formato de APA y además el link, el URL, el enlace para que yo le pique y me lleve al documento, lo cual me lleva a otro problema que no es tan común, pero sí también está pasando, que me ponen, por ejemplo, ustedes descargan el documento, le pican ahí en una página, porque lo estudian en Google Académico o donde sea que buscaron, y ya los manda a un link y le pican el link y les abre, bueno, les descarga el archivo PDF y ese archivo PDF se guarda en su computadora y en la barra del URL que está en su navegador, ustedes simplemente copian el URL y me lo pegan acá, pero ese documento ya se descargó. O sea, esta dirección te va a marcar una ubicación dentro de tu computadora o la computadora que lo descargaste. Entonces, si yo le doy clic, si es un enlace, pero me va a decir, no tenemos acceso a este archivo porque está en otra computadora. No me acuerdo cómo me lo dice, no me lo dice con esas palabras, pero no tenemos acceso a tu computadora. Entonces, si vas a poner una referencia, perdón, un enlace, una URL, que sea del sitio de internet, no de tu computadora. ¿Sí? Entonces, sean muy cuidadosos con esto. Si tienen alguna duda, pregunten. Oye, profesor, es que me aparece ¿cómo ustedes lo van a hacer? Pues píquenle. Ustedes píquenle a su propio link y si los lleva al documento en internet, está bien. Si los lleva al documento dentro de su computadora, pues yo no lo voy a poder ver. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Otras cosas no me están poniendo. ¿Se acuerdan que les dije que seguramente ustedes no, ustedes son los que entran en la sesión y están poniendo atención? Hay muchos que no están entrando en las sesiones, pero tampoco están viendo las grabaciones o no le están poniendo atención porque les dije claramente en el módulo 2 hace 15 días, que iba a haber cambios de las actividades tal como estaban en la plataforma. Entonces, muchos de ustedes me están mandando únicamente lo que está en la plataforma. Yo le agregué otros detallitos que no son muchos, pero los agregué. Por ejemplo, que incluya una portada. Eso no lo solicitaba en la plataforma, pero es lógico. Todo documento que ustedes manden debe llevar una portada. ¿Sí? Entonces, ustedes ya lo saben para en futuras ocasiones, lleven portada siempre. ¿Vale? Aquí se los puse explícitamente, pongan una portada. No me la están poniendo. Están poniendo mal el nombre de la universidad y ustedes van a decir, usted también, profe, sí, yo también, porque ya no es Universidad Rosario Castellanos, ahora es Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y entonces, no le digan a mis jefes, ¿no? Entonces, pongan el nombre correcto. Incluso, no sé, alguien me puso el primer nombre de la universidad, que empezó como Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Yo, es un dinosaurio, ¿no? Ya tiene años que no se llama así, ni siquiera parecido. Porque primero fue Instituto de Estudios Superiores, luego fue Universidad y ahora es Universidad Nacional. Entonces puso el nombre de hace 10 años. Entonces tengan mucho cuidado con estos detalles. Después les pedí un párrafo explicativo sobre su mapa, y porque eso me permite ver qué tanto comprendieron, ¿no? Otra cosa, no me están haciendo mapas mentales, no me están haciendo mapas conceptuales, me están poniendo mapas mentales o resúmenes, cosas que no se solicitan. Cada tipo de organizador gráfico es diferente. No es lo mismo pedir un cuadro sinóptico
un mapa mental, un mapa conceptual, ¿qué otros hay? Un diagrama de nube, un diagrama de sol, etcétera. Cada uno tiene características similares. Todos son organizadores gráficos, pero cada uno tiene sus particularidades. ¿Sí? Entonces, por eso les mandé por ahí un videito en el plan de trabajo donde decía cómo elaborar un mapa mental. ¿Vale? Entonces, no están respetando el formato. Entonces, todos esos detalles, chicos, sean más cuidadosos, por favor. Les comentaba en un mensaje que les mandé que esperamos trabajos, pues, de licenciatura. Ya no estamos en la secundaria ni en la preparatoria, estamos a nivel superior. Entonces, esperamos trabajos de esa calidad, de nivel superior. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Muy bien. Excelente, gracias. Pues entonces ya veo más compañeros de ustedes que están en la sesión, vamos a iniciar. Bueno, al rato les comento algo. Muy bien, pues empezamos. Este módulo 3 nos habla sobre la teoría psicogenética de Jean Piaget. Jean Piaget pertenece a la corriente cognitivista de la educación. ¿Sí? Ya algunos de ustedes en el mapa de la unidad pasada ya ponían autores como Vygotsky, como Piaget, como Ausubel, que sí pertenecen al cognitivismo, y si lo mencionaban estaba bien. Pero muchos de ustedes empezaron a desarrollar también teoría, lo de Jean Piaget o lo de Vygotsky, y por definición no está mal. Es parte del cognitivismo. Sin embargo, si no está en los temarios, porque en el plan de trabajo, ahí les pongo los temarios. Pueden ver los temarios o lo pueden ver en el contenido nuclear. Si ahí no está, pues no lo tomes tanto en cuenta, porque lo puedes mencionar, pues no lo desarrolles, porque no está en nuestro plan de estudios, por lo menos en esa unidad. Entonces, justamente lo de Vygotsky, Ausubel, Piaget, lo vamos a ver en unidades posteriores. Ahorita lo de Piaget, lo de Ausubel y Vygotsky en la unidad 4. Sí, entonces traten de fijarse cuáles son los temas de la unidad y sobre eso hablar. ¿Sale? Otros me hablaban del conductismo, entonces andaban un poquito bastante perdidos también, ¿no? Entonces pongan mucha atención en sus trabajos, por favor. Muy bien, ¿qué nos dice Piaget? Déjenme quitar aquí una ventana que no me deja ver. Nos dice Piaget que el conocimiento no puede ser absorbido. Tampoco puede ser traspasado vía Bluetooth, ni por WhatsApp, ni por Wi-Fi, ni forma telepática. Es más, ni siquiera presencial. O sea, tampoco por una lectura. O sea, yo les mando una lectura, ustedes la leen y ya les transmití el conocimiento o el conocimiento de alguna teoría educativa. No, incluso con las lecturas no se transfiere el conocimiento, no es absorbido, no es traspasado, no es trasladado. Entonces, ¿cómo? Si no es nada de eso, pues muy fácil. El conocimiento debe ser construido. ¿Por quién? Por cada uno de ustedes, por mí, por ustedes. O sea, quien quiera tener el conocimiento, lo debe construir y no lo puede adquirir ya hecho. Si no es como si fuera una construcción en casa, sería un bricolage. El bricolage es aquello que tú haces en casa, no lo compras hecho, sino tú lo haces igual. El conocimiento es un bricolage mental. O sea, tú lo debes construir, yo, o tú puedes tomar los elementos de internet, o te los paso yo, o los consigues donde quieras, pero tú construyes tu conocimiento. ¿Vale? Y no hablamos únicamente del conocimiento formal y científico que vemos en las universidades, en las escuelas. Hablamos del conocimiento, todo el conocimiento, desde el conocimiento empírico que vamos construyendo desde pequeños. Se construye, no se traspasa. O sea, los papás no le transfieren el conocimiento a sus hijos sobre cómo comer, sobre cómo
cuidarse sobre lo que sí hacer, lo que no hacer, porque una forma muy clásica, no hagas eso porque te vas a caer. ¿Y qué hace el niño? ¿Aprendió? No, ¿verdad? Va a subirse y se va a caer y se va a golpear y hasta ese momento va a aprender hasta que se golpee. ¿Por qué? Porque el conocimiento no se lo puedo transferir, por más que se lo diga, se lo cuentes, le puedo dar 1000 razones, mira, hasta le puedo poner videos y el niño no lo va a aprender hasta que se caiga, porque el conocimiento se construye. ¿Sale? Muy bien, entonces de eso se trata Piaget, del cognitivismo, pero más específicamente del constructivismo. ¿Sí? Es un nuevo concepto que vamos a estar viendo. ¿Quién fue Jean Piaget? Bueno, pues un psicólogo suizo que desarrolló su teoría psicogenética o teoría del desarrollo cognitivo, cualquiera de los dos nombres. Nació en 1896 y murió en 1980, bastante longevo, como que 90 años, una cosa así, ¿no? En Suiza. Su vida y su trabajo están marcados por una serie de experimentos e investigaciones pioneras que han tenido un impacto profundo en la psicología y en la educación. Y es justamente pues su carrera, psicología, y aquí son fundamentos psicológicos del aprendizaje, no es pedagogía básica o algo así, no es didáctica. Entonces, lo que vamos a ver aquí, pues está enfocado precisamente en la parte psicológica, no tanto en la educativa, aunque sí les voy a poner algunos ejemplos orientados a la educación, sobre todo en el impacto, porque es uno de los subtemas que viene el impacto de esta teoría en la educación, ¿sí? Pero les digo, o sea, aquí no van a aprender a hacer planes de estudio o secuencias didácticas, ¿sí? Porque está enfocado a la psicología, ¿sí? Que a través de su proceso de todas las materias que van a ver del área educativa, en un momento sí podrían realizar un plan, claro, sí, pues a través de todas las materias que van a llevar a lo largo de su carrera orientadas a la psicología. Y aún así, seguramente si quieren dedicarse a la educación, tendrán que tomar algunos cursos o diplomados de especialización en educación. Muy bien, entonces, este es Jean Piaget. Jean Piaget está, estudió biología, eso es importante. Él es biólogo, ¿sí? En la universidad de quién sabe qué, Neuchâtel, o no sé cómo se diga. Entonces, obviamente esta parte de biología que estudió, pues influyó mucho en su teoría de desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque justamente hace esa combinación de la parte biológica y la parte cognitiva, ¿sí? De cómo se construye el conocimiento. ¿Cómo empezaron sus primeras ideas o su interés en esta parte eh, del desarrollo cognitivo? Bueno, pues tuvo 3 hijos, entonces se interesó en cómo los niños eh, comprenden la vida, cómo aprenden, ¿sí? Y no estamos hablando de el aprendizaje, como hemos dicho, formal, de teorías, eso, no, hablamos de la vida, ¿no? ¿Cómo aprenden? Entonces empezó sus primeras observaciones en sus hijos y después realizó experimentos sencillos, bastante sencillos, pero metódicos y sobre todo interpretativos, o sea, sacó la información a través pues, de la observación, el análisis, la comprensión, un proceso científico. Entonces, no son simplemente ideas, porque luego muchas veces pensamos, porque yo lo veo en internet, luego hay memes o comentarios sobre la psicología, sobre que la psicología son simplemente teorías sin sustento, ¿no? La psicología es una ciencia y todas estas teorías tienen bases científicas. Entonces, no todas están desarrolladas en experimentos como esta, pero esta sí está desarrollada en experimentos, entonces es muy visible en los resultados. Cuando lleven investigación cualitativa el siguiente semestre, se van a dar cuenta que no toda la ciencia tiene estas características, no toda la ciencia es experimental, no toda la ciencia es cuantitativa, no hay otras visiones, no toda la ciencia es objetiva, hay visiones subjetivas,
¿sí? Pero digo, lo comprenderán esto en segundo semestre, cuando haya una investigación cualitativa, que yo también doy a veces esa clase, me parece muy, muy interesante, porque es otra visión de la ciencia. Pero no estamos ahí, estamos aquí, y esta visión de Piaget es sumamente objetiva, es medible, entonces es muy fácil comprender esta teoría, por lo menos sus principios básicos. Entonces, permítame tanto. Perdón, es que estaba consiguiendo mi cargador. Entonces, la teoría que desarrolló Piaget, teoría de desarrollo cognitivo o teoría psicogenética de Jean Piaget, fue su obra más emblemática, ¿no? Se centra en cómo los niños construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con el entorno. Propuso 4 etapas principales de desarrollo, que es la sensomotora, la preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, que lo vamos a ver más adelante por cada una de estas etapas, que no la vamos a ver específicamente de qué trata cada una. Hay explicaciones muy, muy profundas sobre las características de cada una de las etapas, pero eso se los dejo a ustedes para que lo vayan estudiando ustedes mismos. Aquí yo les voy a dar una visión general de la teoría. ¿Cómo obtuvo estos datos para sacar esta teoría? O sea, les digo, no es que se la sacó de la mente, simplemente observó a los niños y sabes que yo creo que hay 4 etapas y más o menos del 0 a 2 años, más o menos del 2 al 7, más o menos, no lo hizo así más o menos, no lo hizo al tanteo, lo hizo a través de observaciones, digo, muy rigurosas y experimentos. Estos experimentos, hizo muchos experimentos, experimentos o experiencias del equilibrio, experimentos de conservación, experimentos de razonamiento moral, etcétera. Vamos a ver al rato como 4 o 5 experimentos que él realizó. Los primeros vamos a ver más a detalle y los últimos ya nada más como que sus resultados. ¿Cuáles son las contribuciones de esta teoría? Pues han tenido y tienen un impacto en la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos habla de cómo el ser humano, no solo los niños, construyen su conocimiento. Entonces esto nos permite diseñar planes de estudio, estrategias, escuelas de conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces tiene un gran impacto actualmente. No es la teoría más actualizada, no es la teoría que abarca todo, pero es un antes y un después en la educación, porque antes pues teníamos pues como se fuera dando el conocimiento sin una estructura, que no estaba mal, ¿eh? Por ejemplo, eh, ya desde la antigua Grecia, desde pues cada cultura, aquí en los mexicas tenían un gran sistema escolar, entonces, pero no tenía esta visión tan científica, era parte dogmática, ¿no? Y aparte era una educación muy elitista, no era masiva. Entonces estos métodos nos pueden ayudar pues, a que la educación sea un poco más masiva, porque hay una metodología. Por ejemplo, los griegos, pues la educación era para los poderosos, los ricos, los ciudadanos, porque no todos eran ciudadanos, solo los que tenían tierras eran ciudadanos, entonces tenían acceso a la educación, pues contratabas un tutor para tus hijos y de forma personalizada pues, le enseñaban sobre filosofía, sobre la vida, sobre todo, ¿no? Entonces, después surge ya más científicamente pues el conductismo que ya vimos, pero sabemos que también se queda muy limitado. No está mal, se sigue ocupando, se debería seguir ocupando, pero no podemos basar únicamente mi modelo educativo en el conductismo. Entonces, entra el constructivismo, entra el cognitivismo, pero igual no se queda ahí. Viene, por ejemplo, el humanismo y otras corrientes que van absorbiendo a las demás, ¿sí? No quedan totalmente obsoletas, sino se van absorbiendo.
Entonces, este es, sin duda, Piaget es un antes y un después. Un legado duradero, pues lo que les acabo de contar. ¿En qué basa Piaget su teoría? Pues basa, como él es biólogo, bueno, era biólogo, pues se basa en la biología, en la maduración biológica de los niños, se enfocó en los niños, ¿sí? Aunque sus principios se puede aplicar ya a adultos también, pero él se enfocó en niños, sus experimentos fueron en niños y sus etapas pues están enfocadas en los niños. Entonces la maduración biológica, pero también en la actividad, o sea, el hacer, ¿sí? Cómo los niños a través de la actividad pues van conociendo el mundo, experiencias sociales y el equilibrio. Yo diría que el equilibrio, desde mi punto de vista, es el más importante. ¿Por qué? Porque el equilibrio es esa necesidad que tiene el ser humano, no solo los niños, sino en general el ser humano, y no ahorita, sino siempre lo ha tenido, de tratar de explicar el mundo. ¿Sí? Ese equilibrio es esa motivación, esa incomodidad que sientes al no entender algo. Por ejemplo, estoy bien dormidito y de pronto veo una sombra. Digo, ¿qué es esa sombra? Entonces empiezas a dar explicaciones. Hay explicaciones que son paranormales, son fantasmas, son entidades buenas o malas, pero del más allá, son ángeles, son demonios. ¿Qué son esa sombra que vi? Entonces, es tu propia esa incomodidad, busca un equilibrio en darle una explicación a las cosas que pasan, ¿sí? Entonces, ese equilibrio es lo que motiva a las culturas a crear su propia cosmogonía. O sea, ¿cómo explico que el sol va, digo, sube y luego baja, se mete? O sea, las puestas de sol, la luna, las mareas. ¿Cómo explico todo eso? Ah, entonces debe haber un dios, debe haber dioses, debe haber alguien que está moviendo allá arriba, etcétera. Entonces, todas esas explicaciones de la cosmogonía de las culturas, pues parte de ese equilibrio que siempre busca el ser humano en tener una explicación para todo. Él no puede estar con ese incógnito, es una naturaleza humana. ¿Sí? Y aquí hay un punto importante, esta naturaleza humana no es igual para todos. Hablamos de humanidad, más no hablamos de cada uno de las personas, ¿sí? Porque pues, no todas las personas tienen las mismas dudas. Hay personas que tienen dudas sobre unas cosas, otras tienen sobre otras cosas, algunas no se preguntan, simplemente viven. ¿Ah? Entonces hablamos de humanidad como raza humana, más no quiere decir que todos tienen a profundidad estas dudas. Algunas simplemente tienen ese equilibrio para el día a día. Algunos sí logran desarrollar ese desequilibrio hacia cuestiones filosóficas o como cosmogónicas o etcétera, de conocimientos superiores. Pero desde mi punto de vista, ese equilibrio es ese motivador. Entonces, lo más importante desde mi punto de vista. Pero entonces, ¿cómo empieza este desarrollo para llegar al equilibrio? ¿Sí? Porque no puedo simplemente llegar y de pronto dice, ay, ¿cómo explico esto? No, hay un proceso previo. Entonces, donde dice Jean Piaget que el conocimiento se empieza a formar a través de la organización. ¿Sí? Hay otras palabras, como no es, pues bien, él era francés, pues desarrolló sus teorías en francés, después se pasaron al inglés y después se traducen a los demás idiomas. Entonces, depende de las traducciones, hay el cambio en las diferentes etapas, ¿no? Por las traducciones. Entonces, en algunas viene organización y otras vienen, incluso aquí adelante el mismo documento tiene otro nombre, no me acuerdo, pero bueno, la organización, ¿qué quiere decir? Se refiere a la capacidad innata, o sea, desde que nacen los niños empiezan a tener esa capacidad para empezar a organizar ideas, objetos, sentimientos en categorías. ¿Sí? O sea, se va apareciendo, esto se parece, esto lo voy agrupando, y después todo esto se puede todavía separar, entonces grupos y subgrupos. Entonces, lo primero es la organización del conocimiento, de las ideas, de los sentimientos, en sí de su mundo, ¿no? El niño empieza a organizar, y nosotros igual lo seguimos organizando. Siempre estamos organizando las ideas en campos semánticos, siempre, siempre, siempre. Entre más conozco,
pues esos grupos se van haciendo más finos, o puedo desagrupar lo que yo creía que estaba agrupado en mi mente, lo desagrupo porque la ciencia me dice que no son aquí, son acá. Entonces siempre estoy agrupando y desagrupando. Entonces eso es lo primero, agrupar, la organización. Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo. Un niño puede tener un esquema para animales que incluye perros, gatos y aves. Pues el niño pequeño se da cuenta que hay animales que son peluditos y los puede abrazar y son ricos, perros y gatos, por ejemplo. Y hay otros animales que no puedo abrazar, que están los patos. Bueno, si están en una granja, por ejemplo, hay patos y gallos que no son peluditos y no tienen plumas. Entonces, otra categoría, ¿no? Después me dice la ciencia que las aves son los antecedentes de los reptiles, perdón, perdón, la evolución de los dinosaurios y están vinculados con eso. Entonces, ahí es cuando empieza a cambiar a través de la ciencia mis nuevas perspectivas y es lo que nos lleva al siguiente punto, que es la adaptación, porque una cosa es como yo lo organizo, ¿sí? Yo empiezo a organizar mi mundo, por ejemplo, los aztecas decían a través de dioses, su forma de organizar a través de dioses, hay dios de la lluvia, dios de la guerra, y empiezo a explicar a través de esto, son mis esquemas, los dioses son mis grupos y subgrupos son diferentes dioses para diferentes actividades, ¿sí? Les digo, no quiere decir que mi proceso sea el real, pero es la forma que yo me explico la vida, o la persona, o una cultura, se explican la vida. ¿Sí? Entonces después viene la adaptación, ese es el proceso en el cual los niños ajustan su comprensión del mundo para que coincida con sus experiencias. La adaptación implica dos procesos, la adaptación se divide en dos, en asimilación y en acomodación. La asimilación es cuando se va incorporando nueva información, ¿sí? Tengo que ir acomodando nueva información, a ver dónde la acomodo, tengo que abrir un nuevo campo, un nuevo grupo o un subgrupo, o cómo lo organizo, es la asimilación, luego viene la acomodación, o sea, ya que lo encontré un lugar, ¿para qué sirve? La relaciono con lo que tengo anterior y empiezo a, a darle una estructura más fina. Y esto nos lleva al último proceso, que es lo que se llama el equilibrio. El equilibrio es evitar esa incomodidad de no saber qué pasa, entonces yo le doy una explicación. Ah, ¿sabes que vi una sombra? Ah, pues es un fantasma. ¿Me da miedo o no me da miedo? Pero ya le di una explicación, ¿sí? Ya le di una explicación a por qué se mueve el sol, ¿sí? Son explicaciones que yo le doy dentro de mi mente, ¿vale? No quiere decir que sean explicaciones científicas, simplemente así funciona la mente. Obviamente cuando me empiezan a surgir nuevas teorías, pum, 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 entonces, ¿sabes qué? Los dioses ya no me explican esto, necesito la ciencia, y así surgió la ciencia, por esa necesidad de desequilibrio que sentían algunos, les digo, no es de todos, algunos científicos, pensadores, filósofos, se dieron cuenta que esas teorías no explicaban todo, entonces empezaron a buscarle, a rascarle, hasta ir desarrollando las teorías científicas que aún no explican toda nuestra realidad. Todavía veo una sombra y digo, es un fantasma, todavía lo seguimos pensando, ¿no? Ahí, si le seguimos rascando, pues tal vez encontremos otras cosas, ¿no? Y a lo mejor la ciencia aún no es capaz de darnos ciertas respuestas, ¿no? Y justamente esa incomodidad es la que nos ayuda a seguir siempre tener más información. Muy bien. ¿Cómo desarrolla entonces Jean Piaget estas teorías? Bueno, un primer experimento es el experimento de equilibrio, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Pues observar cómo los bebés y los niños pequeños desarrollaban la idea de que los objetos son permanentes, es decir, que continúan existiendo incluso cuando no se puede ver o observar directamente. ¿Cómo se desarrolló? Pues en un laboratorio. ¿A qué nos referimos con un laboratorio? Tenemos esas ideas de laboratorios, pues esas ideas que nos da, pues, la televisión, ¿no? O los primeros laboratorios que tuvimos acceso, que fueron en la secundaria, laboratorio de ciencias, ¿no? Que teníamos ahí matraces, cosas, productos químicos y termómetros y un quemador Bunsen y todo eso, ¿no?
Y sí son laboratorios esos, pero pues nosotros no estudiamos ciencias de este tipo de ciencias naturales, sino tenemos ciencias de la mente. Entonces un laboratorio en psicología pues puede ser cualquier lugar, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, aquí nos hablan de un laboratorio donde va a haber niños. Ah, pues entonces seguramente es un lugar agradable, es un lugar, una habitación, a lo mejor con colores agradables para los niños, cálidos, tonos pastel, etcétera, ¿no? O sea, no es un laboratorio así de ciencias exactas, ¿no? Es un lugar. ¿A qué nos referimos con un laboratorio? Bueno, un laboratorio es en el cual yo puedo aislar variables, ¿sí? Porque dice, oye, ¿y por qué no hacemos este experimento en un parque? Igual, pues ahí van a estar los niños hasta más contentos. Sí, puede ser, pero va a haber diferentes distractores o variables que son otros niños, que son mucha gente, que es el perro, que es el de los globos, que es el clima, que ya llovió, que ya salió el sol más fuerte. Todos esos elementos van a hacer que cada niño reaccione diferente y las respuestas a mis estímulos van a ser diferentes. Entonces, lo que se busca en un laboratorio es aislar variables, o sea, que no hay otras variables, únicamente las variables que yo controlo, ¿sí? En este caso, pues vamos a ver de qué se tratan estas variables. Entonces, quiero que se ubiquen en un laboratorio no como de ciencias, de ese tipo de ciencias naturales, sino un laboratorio de psicología. Dice, un investigador mostraba un objeto interesante a un bebé, ¿sí? Y luego lo ocultaba de alguna manera. Entonces ya hablamos de que en nuestro laboratorio pues hay un cunero, una cama o algo así. Dice, lo mostraba un objeto y luego se lo quitaba, ¿sí? Bueno, lo ocultaba. La forma de ocultar el objeto variaba, y seguramente lo ocultaba en algunas ocasiones, o con el mismo bebé, una o dos veces, dice aquí, con una mampara, otras veces con una manta, otras veces lo escondía, y así sucesivamente iban viendo sus reacciones, ¿sí? Aquí, para que sea un experimento, debe ser las mismas veces y las mismas, con los mismos objetos a todos los niños para que sea válido nuestro experimento, ¿sí? Porque si lo voy haciendo diferente con cada niño, pues no puedo obtener respuestas estandarizadas y por lo tanto no tengo comparabilidad. Entonces, todo esto lo estoy contando cómo deben hacerse los experimentos, ¿sí? Aunque sean de psicología, pues deben estar controlados, ¿sale? Luego, ¿cuáles son los resultados típicos? Y aquí, ¿por qué hablamos de resultados típicos y no simplemente de resultados? ¿Por qué? Porque al ser personas, pues cada persona tiene reacciones diferentes. Cada niño reaccionaba diferente. Sin embargo, se empieza a observar una tendencia. Muchos niños reaccionan de tal forma, por eso dice resultados típicos. Esos resultados típicos, ¿en qué momento pueden ser aceptados como una teoría? Ah, pues eso lo va a validar la estadística, que es un proceso matemático, ¿sí? Si, por ejemplo, si en mis experimentos obtengo únicamente el 30% de bebés que reaccionaron de forma similar y el 70% reaccionaron de formas muy diversas en las cuales no puedo encontrar una conexión o una agrupación de resultados, pues entonces 30% es muy bajo. ¿Sabes qué? Pues no, es que no hay una forma estándar que contesten los niños de tal edad a tal variable o a tal estímulo. Entonces no hay una teoría. Mi teoría está mal, no explica nada. Pero si los números dicen, ¿sabes qué? Por lo menos el 70% de los experimentos obtuvieron un resultado bastante similar, entonces sí hay una tendencia, sí hay una correlación entre ¿cómo se llama? Mi exposición en este caso, del objeto, a cómo reaccionan los niños. Y eso se valida matemáticamente, ¿sabes? Entonces, por eso hablamos de resultados típicos. Todo esto lo estoy contando para que vayan pensando cómo se hacen los experimentos. Dice, Piaget notó que los bebés más jóvenes, generalmente menores de 8 o 9 meses, actuaban como si el objeto hubiera desaparecido por completo cuando se ocultaba de su vista. No buscaban el objeto oculto y parecían sorprenderse cuando se les mostraba nuevamente, o sea, que pensaban que el objeto desaparecía. En contraste, los niños mayores a esa edad, a 9 meses,
solían mostrar signos de haber desarrollado la noción de permanencia de los objetos. Buscaban activamente el objeto oculto y no se sorprendían cuando el objeto se les mostraba nuevamente. O sea, los niños sabían que el objeto no podía desaparecer simplemente por obra de magia, sino que debía estar en algún lugar y se ponían a buscarlo con su carita, ¿no? Esta tierna, buscaban dónde está la sonajita o el muñequito que les presentaba, ¿sí? Y ya se lo mostraban otra vez y no se sorprendían, pero sí se ponían contentos, ¿no? Entonces, todas esas anotaciones se hacen a través de una hoja de observación, ¿sí? Y ahí se va contabilizando al sujeto, sus reacciones. Obviamente esas reacciones se deben operacionalizar. ¿Qué estoy observando? ¿Cómo describo, ¿sí? Que dice, parecían sorprenderse. ¿Cómo defino parecían sorprenderse? Con tales movimientos. O sea, les digo, un experimento no es simplemente de ala y se va, lo debo diseñar perfectamente, ¿sí? ¿Qué voy a observar para yo poder decir que se sorprendían? ¿Qué voy a observar cuando digo lo buscaban activamente? ¿Qué voy a observar cuando dice, cuando no se sorprenden o cuando sí se sorprendían? Entonces eso lo debo operacionalizar, o sea, ver qué voy a encontrar. ¿Por qué? Porque un investigador dice, el niño lo está buscando, y otro dice, no, no lo está buscando. Entonces defino qué es buscar. Mueve la cabeza de un lado a otro. Eso es buscar. Operacionalizo mis variables. ¿Cuál es la interpretación de estos resultados? Pues llegó a concluir que los bebés pasan por una etapa inicial en la que no comprenden la permanencia de los objetos, lo que él llamó la etapa sensomotora. De su desarrollo cognitivo, con el tiempo y la experiencia, los niños desarrollaron gradualmente la capacidad de comprender que los objetos siguen existiendo incluso cuando no están presentes en su vista. ¿Sí? Y este experimento fue fundamental para su teoría, pero así como otros experimentos que vamos a ver. Se llama el siguiente, el experimento de conservación. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Se centró en examinar cómo los niños desarrollaban la noción de conservación, que es la comprensión de que ciertas características de los objetos no cambian cuando su apariencia física cambia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues los investigadores allegados a Piaget, bueno, sus ayudantes, en primer lugar, en un ejemplo, por ejemplo, ponían dos vasos igualitos, transparentes, dos vasos, y les ponían la misma cantidad de agua, que es el primer dibujito que tenemos aquí, les ponían la misma cantidad de agüita. Entonces, era evidente que los vasos tenían la misma cantidad de agua, ¿sí? Pero después, en el siguiente paso, se vertía el contenido de uno de los vasos en otro vaso, pero ese vaso era más delgado y más alto. Entonces, se parecía como esto. Entonces, le preguntaban a los niños que cuál tenía más agua. Ajá. Y los niños más pequeños decían que el vasito más grande, más alto, tenía más agua. Aunque ellos ya habían visto que era la misma agua que tenían los dos vasitos originales, entonces lo ponían en un vasito más alto y decían, tiene más agua porque está más alto y es lógico. Entonces su mente sí te decía, pues tiene más agua. Los niños más grandes ya podían saber que aunque cambiara de forma, el volumen del agua, la cantidad de agua seguía siendo la misma, ¿no? Y así repitieron estos experimentos con otros elementos, por ejemplo, agrupando objetos, ¿sí? De una forma que parecían tener un tamaño, los desorganizaban a lo mejor en porciones más grandes, en áreas más grandes o en áreas más pequeñas, les preguntaban si había más o menos objetos, ¿sí? Y observaron más o menos los mismos resultados, incluso con las longitudes. Entonces, y aquí vienen las conclusiones o resultados, ¿no? Dice, en los primeros años de vida, la mayoría de los niños suelen decir que el vaso con el líquido más alto tiene más líquido, a pesar de haber visto que inicialmente se vertió la misma cantidad de agua en ambos vasos, ¿sí? Y esto le llamó Piaget falacia de la conservación, que es una ilusión cognitiva en la que los niños creen que una característica de un objeto ha cambiado simplemente debido a una alteración superficial de su apariencia. Entonces él empezó a nombrar estas características, es un montón de anotaciones y descubrimientos. Y a medida que los niños van creciendo, desarrolla una mayor capacidad en la que
saben, comprenden, pues que las características no cambian a pesar de que tengan otra forma. Y bueno, aquí sacó sus diferentes conclusiones. Otro experimento es los experimentos de razonamiento moral, ¿sí? O sea, no solo se basó en formas, ¿no? Sino también cosas más abstractas. En experimentos de razonamiento moral, se les presentaba un dilema moral a los niños, teórico. Por ejemplo, el clásico de robar, ¿no? Una persona roba comida para alimentar a su familia, que no tiene otra forma de alimentar más que robar, ¿no? Entonces se les preguntaba a los niños, ¿estuvo bien o estuvo mal? ¿No? Entonces, igual a niños de diferentes edades, y los resultados, bueno, pues que los niños más pequeños tendían a responder pues en base a reglas externas a ellos, o sea, en lo que otra persona, seguramente sus papás, les decían, está mal robar. Entonces se basaban en ese razonamiento externo, y tomar decisión, está mal porque está robando. En cambio, los niños más grandes ya veían más allá, oye, entonces es que sí está robando, pero por una buena causa, tiene que alimentar a sus hijos. Entonces, hacen una valoración en base a un proceso cognitivo que está comparando dos principios que tenemos. Uno es el principio de la honestidad, por ejemplo, el no robar, y otro principio que es el derecho a la vida, ¿no? O sea, la vida es más importante que el no robar, definitivamente. Y creo que actualmente cualquier adulto, bueno, quisiera pensar que cualquier adulto tiene más alta la estima de la vida que de la propiedad privada, ¿no? Quisiera pensar eso, ¿no? Pero aquí lo importante no es el resultado, sino el proceso cognitivo, porque los niños ya más grandes tienen ese proceso, ver más allá de la primera intención, que es una regla que se les impuso externa. Ellos ya hacen sus propias argumentaciones. Entonces, les digo, Piaget no solo se basó en formas, sino también en pensamientos más abstractos. Y aquí nos habla de una moralidad. Ay, voy a cerrar sus micrófonos, que se escucha ruidos ahí extraños. Déjenme ver dónde los apago. Aquí es. Ay, no puedo apagarlos. No, creo que ya lo apagaron más bien. Gracias. Déjenme regresar a mi página. Aquí está. Ah, no, está. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Sale? Entonces tenemos dos tipos de, Piaget encuentra dos tipos de moralidad, la heterónoma, que es externa, ¿sí? O sea, hay reglas externas, y hay una moralidad autónoma que se basa en sus propios sistemas de valores, ¿sí? Y les digo, aquí Piaget no se basa en el resultado de que si es bueno o es malo, o cuál fue el resultado que dio el niño, sino su proceso de razonamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay respuestas buenas y malas en cualquier dilema, y por eso son dilemas. Cada quien va a tomar su propia resolución en base a sus propias experiencias y sus propios sistemas de valores. Y tan es así, pues que hay una rama de la filosofía, que es la ética, que estudia las morales, ¿no? Entonces, es una rama de pensamiento que ha existido durante toda la humanidad y seguirá existiendo porque no hay razones, pero no hay decisiones correctas e incorrectas. Eso depende del punto de vista, de los valores, por ejemplo, de la sociedad, por ejemplo, individuales, por ejemplo, de tu familia, por ejemplo, de las reglas de la iglesia, por ejemplo, de las normas jurídicas de tu país, etc. Entonces, todo eso involucra las decisiones. Entonces, no hay respuestas correctas e incorrectas. También tenemos experimentos de clasificación. Estos experimentos de clasificación igual se los puso en niños de diferentes edades, y en primer lugar, pues los niños organizaban las figuritas
pues en lo más lógico que son los colores, ¿sí? Acá los azules, los verdes y así, ¿no? Después se les pedía que organizaran de otra forma y se les preguntaba cómo lo habían organizado y ya niños más grandes pues podían organizar por otros criterios, por ejemplo, no solo el color, sino las formas, y ya niños un poquito más grandes pues ya organizaban, por ejemplo, por materiales, ¿sí? Aunque fueran de diferentes colores y tamaños, pero eran todos de madera, acá los de plástico, acá los metálicos, etcétera, ¿sí? Son características más sutiles. Entonces, todo esto le sirvió a Piaget para desarrollar qué podían hacer y qué no podían hacer los niños en diferentes edades, ¿no? Entonces, ya organiza todos esos resultados, ¿sí? Y saca sus teorías, más bien sus etapas, ¿no? De la teoría psicogenética de Piaget. Tenemos la etapa de pensamiento preoperacional, ¿sí? Son las etapas iniciales del desarrollo. Los niños tienden a agrupar objetos en categorías basadas en características superficiales, como el color, la forma. Por ejemplo, agrupar todas las tarjetas rojas juntas, independientemente de su forma. Tenemos la etapa de pensamiento concreto. A medida que los niños maduran cognitivamente, comienzan a utilizar criterios más lógicos y abstractos para la clasificación, ¿sí? Por ejemplo, por las mismas formas. Y etapas de pensamiento formal, ¿sí? Por otras características de los objetos, ¿sí? Después vienen los experimentos de seriación, o sea, acomodar los objetos por su tamaño de mayor a menor, de menor a mayor, de mayor a menor. Y todo esto, ¿no? Igual lo estuvo observando Piaget. Bien, entonces, esta clase está diseñada para hacerse en 2 sesiones, ¿sí? Por eso la sesión, esta que vamos a hacer aquí, dice módulo 3, sesión 2, pero aquí sucede algo muy, muy chistoso, y es lo que les iba a comentar hace rato, pues les dije mejor más adelante. Normalmente, más bien, en el calendario de la universidad, vienen marcadas únicamente días de descanso, jueves y viernes de la siguiente semana, o sea, los días santos, ¿no? Que en realidad ninguno es descanso obligatorio. No está marcado en la ley federal del trabajo, pero sí viene en nuestro calendario. Entonces esos ya los tenemos de descanso. Sin embargo, desde que yo estoy aquí en la universidad nos ha otorgado toda la Semana Santa, desde el lunes hasta al viernes, pero normalmente nos hace esa mención pues un día anterior, o sea, sería este viernes, o incluso después, el fin de semana, ¿no? Entonces, digo, siempre lo ha hecho, siempre nos ha dado la semana completa, que yo recuerde. Y muchos de mis compañeros que comentaban, sí, creo que sí, toda la semana, todas las veces nos han dado la semana. Entonces, quisiera pensar que este año también va a ser lo mismo, nos van a dar la semana completa. Entonces, esta segunda parte de la presentación, pues la tendríamos que dar la siguiente semana, pero como espero, porque yo sí espero la verdad que nos den toda la semana completa, pues la vamos a adelantar, no toda, pero sí vamos a adelantar una parte de la segunda sesión de este módulo 3, ¿sale? Entonces, por eso está dividida en 2 partes esta presentación o este tema. Entonces, ya están informados. ¿Cuándo nos van a avisar? Pues el último día, pero espero que sí, porque yo necesito descansar. Muy bien, entonces, como es otra sesión, pues otra vez inicia pues recordando un poquito, ¿no? La teoría psicogenética de Jean Piaget, de dónde surge, y nos dice que tenemos, ¿se acuerdan que les dije que dependía de la traducción? Aquí el primer punto nos pone como esquema, ya creo que ahí estaba como organización, aquí esquema, pero es darle estructura a mis pensamientos, a mis objetos, a mis conceptos. Luego viene la adaptación, que se divide en asimilación y acomodación, donde le voy encontrando un lugar y voy acomodando y dándole una explicación a mis conocimientos previos con los conocimientos que van llegando. Y por último, el equilibrio, que es darle una explicación general a toda mi realidad, ¿no? Entonces, ahí voy creando mis propias estructuras y procesos cognitivos para explicar toda mi realidad. También les comentaba hace rato que este equilibrio, a las conclusiones que yo llego, no son necesariamente esas conclusiones científicas que explican la realidad de manera científica, sino encuentran otras rutas, porque la mente pues, es muy hábil
y a través de procesos lógicos se encuentra caminos diferentes para explicar la vida, para explicar la realidad, ¿no? Entonces, actualmente pues tenemos a la ciencia que nos va guiando sobre cómo debe ser nuestro pensamiento para encontrar esos pensamientos y esos nuevos conocimientos pues, que sean reales, que estén basados en ciencia, ¿sí? No necesariamente en números o en experiencias, pero sí en ciencia, porque les digo, hay muchas formas, bueno, dos principales de ver la ciencia, la cuantitativa y la cualitativa. Entonces, con alguna de las dos, darle una explicación. Entonces, Jean Piaget llega a su conclusión, después de todos esos experimentos y organizar su información, pues tenemos las etapas sensomotriz, que es la primera etapa de 0 a 2 años, donde dice la coordinación de la información sensorial y las respuestas motoras, desarrollo de la permanencia del objeto. En la etapa 2, etapa preoperacional, desarrollo de pensamiento simbólico, marcado por la irreversibilidad, la concentración y el egocentrismo. O sea, ya conozco, ya me identifico como yo y que soy diferente a los demás, ¿sí? Y aquí me recuerda un poco la primera etapa, donde no se reconoce como el yo todavía, y no establece una diferencia entre el yo y el ustedes, o el yo y el mundo exterior. En la parte autista ¿cómo se llama? Freud, ¿no? Él establece la primera etapa como autista. Eh, él obviamente varían, porque él creo que marca el autismo de eso únicamente los primeros meses, pero encuentra ahí una relación, más no es exactamente lo mismo porque están midiendo diferentes cosas, pero obviamente hay una correlación. Entonces, de ahí vamos a la etapa 3, que es la etapa de operaciones concretas, ¿sí? Ya puede realizar el niño operaciones mentales aplicadas a eventos concretos, ya clasifica y jerarquiza de forma consciente, de forma alguna característica. No es como únicamente Dios debe entender, sino si tú le pides que lo organice por cierta característica, él ya lo puede hacer. Obviamente esta etapa es muy amplia, desde 7 a los 11 años, entonces es muy diferente un niño de 7 a un niño de 11, entonces es muy amplia. Tenemos la etapa 4, etapa de operaciones formales, ¿sí? Ya puede hacer operaciones mentales. No hablamos necesariamente de operaciones matemáticas, sino de operaciones en general, donde tengan que hacer abstracciones, pensamiento lógico, ¿sí? Y es justamente por eso que a partir de los 11 años, cuando los niños entran a la secundaria, pues se les empieza a explicar lo que es el álgebra. ¿Por qué? Porque en etapas iniciales empezamos a ver números, pero esos números van acompañados de frijolitos, de dulces, o de dibujos, o de sus deditos, ¿no? Porque para ellos es complicado hacer una abstracción de la realidad y simplemente hacer una construcción mental. Entonces necesitan un objeto físico para poder contar. Entonces, por eso los niñitos chiquitos pues, cuentan con sus deditos, frijolitos, etcétera. Después ya en la primaria, pues ya utilizamos números, ¿sí? Pero son números que son muy, muy específicos. El 3, pues ya sé lo que significa el 3 específicamente. El 10, ya sé qué significa el 10. Y en cambio ya a partir de los 11 años empezamos a hablar ya ni siquiera de números, voy a hacer operaciones pero sin números, o sea, con letras. Es una abstracción mucho más complicada, ¿sí? Ya no sé, es un número cualquiera. ¿Cuál número es? Ah, es cualquiera. Y tú, pues, ¿cómo que cualquiera? Ah, pues tienes que abstraer que puedes hacer esas operaciones sin conocer el número, ¿sí? Entonces vean cómo es una abstracción todavía muy más superior, o sea, más complicada, ¿no? Entonces, lo que nos dice Piaget es que los niños pueden hacer o no pueden hacer cosas dependiendo su desarrollo por edades, ¿sí? Esto derivado de su biología y de su desarrollo cognitivo. Recuerden que Piaget hace esa relación. Ahora bien, ya pasando un poco más a la parte educativa. ¿Cómo ve Piaget a estos dos actores principales en la educación, que es el alumno y al profesor? Al alumno lo ve como un individuo activo, no como un individuo pasivo que únicamente recibe, no es un activo que está construyendo, ¿sí? Formula sus propias hipótesis, ¿sí? Debe actuar física y mentalmente, ¿sí? Dentro del aula escolar para que pueda construir su conocimiento. Es un constructor activo,
y no pasivo. O sea, así lo ve Piaget, y sí es cierto. El profesor, ¿cómo lo ve Piaget? Pues como un facilitador o promotor del desarrollo y la autonomía de los alumnos, ¿sí? Debe proponer una atmósfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza en el aula. Debe ser un generador de problemas cognitivos, ¿no? De problemas sociales o de cognitivos, ¿sí? Uso de metodología de la enseñanza directa, dando opción al alumno de los aprendizajes autónomos. Es justamente pues lo que yo trato de hacer, ¿no? Y justamente por esa característica, que generación de problemas cognitivos, yo les hago una pregunta. ¿Cómo podría caracterizar la corriente epistemológica a la que pertenece la teoría psicogenética de Jean Piaget? ¿Empírica o racional? Pues ya el problema o la situación es comprender qué estoy preguntando, ¿no? En primer lugar. ¿Qué dijo? Ahí está. ¿Cómo se puede caracterizar la corriente epistemológica a la que pertenece la teoría psicogenética de Jean Piaget? O sea, la teoría psicogenética de Piaget pertenece al empirismo o al racionalismo. Dices, pues no sé, porque no sé qué es uno y no sé qué es otro. Entonces, primero tenemos que comprender qué es uno y qué es otro, y eso nos lleva a una lectura. Entonces, aquí viene el procedimiento: leer el texto que les voy a dar, realizar una síntesis del texto, contestar unas preguntas que vienen abajo, y la última pregunta es justamente esa, la de pertenece al empirismo o al racionalismo, ¿sí? Y después socializar estas conclusiones a las que llegó cada quien. ¿Sí? Entonces, pero les digo, o sea, este es cuando hacemos una sesión completa para esta segunda parte del tema. Entonces, ahorita, como ya no tenemos tiempo, yo se los voy a mandar este documento y espero que lo lean y hagan este proceso, pues porque es mi función justamente generar preguntas para que ustedes construyan su propio conocimiento. Entonces, si la próxima semana tenemos clase, que espero que no, pues ya lo vemos aquí en clase, pero si no, yo se los mando para que ustedes hagan en su casita, en la comodidad de su camita o de su computadora o de donde quieran estar, este ejercicio. Muy bien. Entonces, avanzamos. Teoría psicogenética. Vamos a ver aquí un ejemplo de una secuencia didáctica. Les comentaba desde el principio que no es una clase de pedagogía ni de didáctica, pero vamos a ver un ejemplo de cómo se puede ir aplicando esta teoría, ¿no? Entonces, el ejemplo: secuencia didáctica para el aprendizaje de matemáticas. En este caso, el tema es la multiplicación en un grupo de tercer año de primaria, aproximadamente 8 años los niños, en base al modelo constructivista de Piaget. Muy bien, entonces, objetivo general: comprender el concepto de multiplicación y aplicarlo en situaciones cotidianas, duración 3 a 4 semanas. Secuencia didáctica, semana 1, introducción al concepto de multiplicación, ¿sí? Día 1, iniciar una conversación con los estudiantes sobre situaciones en las que se repitan acciones o grupos de objetos, ¿sí? Por ejemplo, si tienes 3 paquetes de galletas y cada paquete tiene 4 galletas, ¿cuántas galletas tienes en total? O sea, es una pregunta común. Incluso los niños no saben que están aprendiendo a aprender multiplicación, simplemente lo hacen, pues porque es un proceso lógico de una suma que ellos ya saben hacer. Entonces contestan y están aplicando el concepto de multiplicación sin que ellos lo sepan. Introducir el símbolo de multiplicación, y después, pues digo, ¿sabes qué? Mira, para hacer esto, en vez de sumar, 4 veces el 3 o 3 veces el 4, vas a utilizar este tachecito, ¿sí? Que en primaria, en aritmética, se utiliza ese tachecito. Sabemos que en matemáticas superiores, a partir del álgebra, pues ya no se utiliza el tachecito para multiplicar, se utilizan paréntesis o puntos, ¿no? Entonces, pero aquí se utilizan X. Entonces le explicas al niño que ese simbolito ayuda a reducir las sumas. Día 2, realizar actividades prácticas como contar grupos de objetos en clase y escribir, aquí es ecuaciones, pero son fórmulas o operaciones simples de multiplicación. Por ejemplo, contar cuántas sillas hay en un salón, cuántas filas y cuántas columnas, ¿no? Y así ejemplos de la vida diaria. Día 3, resolver problemas sencillos de multiplicación juntos en grupo, o sea, todos en comunidad.
Por ejemplo, si hay tantas cajas de dulces, etcétera, ¿no? ¿Cuántos lápices hay? ¿Cuántos dulces? ¿Cuántas galletas? Y así seguir con ejemplos cada vez un poquito más complicados. Semana 2, práctica de multiplicación. Proporcionar hojas de ejercicios con problemas de multiplicación para que los estudiantes practiquen y comiencen con problemas sencillos y aumentar gradualmente su complejidad. Día 2 de la semana 2, juegos interactivos en el aula para practicar multiplicación como bingo de multiplicación o memoria de multiplicación. Aquí ya estamos con estos juegos, pues ya comprendieron qué es la multiplicación, pero ahora es empezar que se aprendan las tablas de multiplicar para de tal forma que cuando le digas 3 por 3 no tenga que sumarlo 3 más 3 más 3, sino que se le sepa 3 por 3, 9. ¿Sí? O sea, empezar a memorizar, empezar a hacerlo más automático es a través de estos juegos interactivos o si utilizaríamos el método del conductismo sería aprenderse las tablas de multiplicar con cancioncitas, por ejemplo, o con la repetición, que también es parte del conductismo. Recordemos que dentro del conductismo tenemos a muchos autores, muchas teorías. Nosotros únicamente vimos las más importantes, pero hay otras teorías. Dentro de ellas está la memorización. La mnemotecnia es parte del conductismo, ¿sí? Entonces se puede aplicar técnicas mnemotécnicas como estas, por ejemplo, ¿no? Y esto en educación, en pedagogía, se llama gamificación. La gamificación son técnicas lúdicas, o sea, divertidas, donde los niños o adultos se van a divertir y en ese proceso de diversión van a ir aprendiendo, ¿sí? Entonces los niños aquí juegan bingo, o como dice aquí, un memorama de multiplicación. Entonces se van divirtiendo y van aprendiendo, ¿sí? Van aprendiéndose las tablas de multiplicar. En semana 3, aplicaciones y situaciones cotidianas, presentar problemas de la vida real que impliquen la multiplicación, por ejemplo, hacer un tallercito de compras donde pues, el cajero pues tendrá que hacer su cálculo de cuánto cobrar y el que es el niño comprador pues tendrá que hacer sus cálculos de si le alcanza con el dinero un dinero falso que le dio su maestra, a ver si le alcanza para comprar, ¿no? Y así, citas así. Recursos, porque así la secuencia didáctica nos pide qué recursos, pues hojas, pizarrones, material para las cuentas, juegos y los ejemplos de las situaciones reales. Ay, perdón, es que me dejó ese pedo. Luego, ¿cómo se va a evaluar esto? Pues a través de la observación continua y a través de un examen. Porque aquí me lo brinqué, pero bueno, viene una evaluación, es un pequeño examen. Entonces, a través de un pequeño examen escrito. ¿Vale? Obviamente las secuencias didácticas, esta que les presenté es genérica, y muy genérica, me refiero a genérica que no es específica, y genérica porque pues, se puede aplicar a cualquier grupo. Sin embargo, para que sea aplicada en un contexto real, debe ser tropicalizada, debe ser ajustada a las situaciones particulares del grupo, ¿sí? Entonces, actualmente justamente lo que la parte del humanismo, les digo que las teorías se van haciendo más grandes, dentro del constructivismo, digamos que es genérico, pues, todos funcionan igual, pues les pongo el mismo ejercicio a todos, ¿no? Porque todas las mentecitas funcionan igual, en teoría sí, pero dentro del humanismo vamos viendo que cada persona es diferente, cada grupo es diferente, etcétera. Entonces, tengo que ir ajustando mis secuencias didácticas a mi grupo en particular. Incluso pudiera ser secuencias didácticas diferenciadas para subgrupos dentro de un mismo grupo, ¿sí? Y eso ya es donde se va complicando, sobre todo en la educación pública en México, donde tenemos grupos de 40, 50 o como en nuestro caso 60 alumnos, ¿sí? Digo, aquí en línea pues ya son adultos y es en línea, pero imagínense 60, 40 niños chiquitos, es un relajo, ¿no? Entonces, todavía hacer personalizado, pues está bastante difícil, ¿no? Y no imposible, pero sí difícil. ¿Qué elementos encontramos aquí pues, de lo que acabamos de ver? Pues tenemos el constructivismo, donde el propio niño va construyendo su conocimiento guiado a través del docente, pero el docente no le está transmitiendo el conocimiento, ¿sí? No únicamente le está enseñando las tablas de multiplicar. Usted las puede enseñar, apréndansela y sí se la van a aprender, pero no van a comprender al 100% o lo van a comprender más adelante
cuando surja su necesidad de qué es la multiplicación, porque se los aprendieron, ¿no? Las tablas como borreguitos, pum, 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 se las aprendieron y ya, pero no saben qué significa, cómo se aplican. Entonces aquí lo importante del constructivismo es que se las sepan, pero ¿para qué sirven? ¿Dónde surgieron? ¿Cómo se pueden aplicar? ¿No? Entonces es el constructivismo. Hay conceptos de matemáticas como tal, hay un aprendizaje activo donde el alumno no es un receptor, sino es un actor que construye su conocimiento y nos lleva al desarrollo cognitivo, ¿no? Que son pues las secuencias que se van desarrollando de acuerdo a los niveles que en este caso pues establece Piaget dentro de su modelo. Tenemos símbolos y representaciones, tenemos resolución de problemas, ¿sí? Tenemos la zona de desarrollo próximo. Estos conceptos ya son un poco más orientados a lo pedagógico, ¿sí? No tanto a la psicología, sino a lo pedagógico. Por ejemplo, la zona de desarrollo próximo es el paradigma cognitivista que considera que el nuevo estudiante puede aprender con la ayuda de un adulto o compañero más capaz. ¿Sí? Las actividades están diseñadas para desafiar a los estudiantes mientras reciben apoyo según sea necesario. Zona de desarrollo próximo. O sea, este es un tutor, un compañero que te ayude. ¿Sí? Entonces, en ese hay una simbiosis entre las dos personas y van creciendo juntos. Entonces, estos digo, son teorías y conceptos pues más de pedagogía. ¿Sí? Algunos de estos los vamos a ver con los siguientes autores, Vygotsky y Ausubel, un poquito más porque también son parte del cognitivismo, ¿sí? Pero igual no se va a ver a profundidad, pues porque no son clases de pedagogía. Muy bien. Terminamos a buena hora. ¿Dudas, comentarios? Bien, vamos a ver rápidamente nuestras actividades de este módulo 3. Déjenme cambiar de pantalla. Bien. ¿Qué nos pide el foro? El foro nos pide, dice, realiza tu primera aportación respondiendo la siguiente a partir de un ejemplo tomado de la vida real. Tienes que elegir un ejemplo donde expliques los procesos básicos de asimilación y de acomodación. Asimilación y acomodación, dando un ejemplo real en donde los niños adquieran conocimientos en la educación. ¿Sí? Entonces tendrás que tomar un ejemplo real y explicar ese ejemplo en base a los conceptos de Piaget, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, no son todas las etapas, simplemente están pidiendo asimilación y acomodación, nada más. Y tus referencias en APA y realizar tus 2 aportaciones a tus compañeros. Ese es el foro. Luego tenemos la tarea auténtica, que tienes que elaborar una presentación digital, donde vas a poner una posible problemática en el desarrollo cognitivo de un pequeño, de un niño, en una etapa definida por Piaget. O sea, vas a ubicar una problemática en la etapa preoperacional, en la etapa de operaciones formales, donde tú quieras, un ejemplo, lo vas a ubicar y vas a empezar a argumentar las características o la problemática en base a las características propias de esa etapa y vas a darle una solución, una posible solución o posibles consecuencias, ¿sí? En el ámbito educativo a esa problemática. ¿Vale? Igual, no me acuerdo si estas indicaciones vienen en la plataforma, pero debes tener portada, introducción, desarrollo, conclusiones y tus referencias. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profesor. Muy bien. Muy bien. Pues entonces, pues de mi parte ya sería todo por esta semana. Si Dios quiere, nos vemos dentro de 15 días. Si Dios no lo quiera, nos vemos el próximo lunes. Yo la verdad sí necesito vacaciones. Bueno, pues entonces, cualquier duda ya saben que me pueden contactar por correo electrónico. Ah, se me olvidó decirles también al grupo anterior que no me escriban por el mensajero de la plataforma, chicos, falla mucho.
Entonces, siempre por correo electrónico, por favor. ¿Sale? Muy bien, pues entonces nos vemos, espero que en 15 días. Tengan linda noche, váyanse a cenar o a descansar o a hacer tareas. Bye. Gracias, profesor. Linda noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bye.